Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Voces Terapéuticas, tu bienestar en voz alta. Les saluda la psicóloga Iliana Martínez Cruz y el día de hoy tengo el placer de estar acompañada por mi querido amigo y colega. Adelante. Guillermo, yo soy Guillermo López Camargo y pues soy docente de idiomas inglés y alemán, también psicólogo de profesión y pues muchas gracias por la invitación. Gracias por el favor de acompañarme con este tema precisamente que está vinculado con la educación. Y el día de hoy queremos Ujú. tocar este tema respecto al papel que juega la familia. Sabemos que la educación inicia en el núcleo familiar y que después trasciende a un contexto comunitario y después tiene un impacto a nivel social, pero nosotros queremos concentrarnos precisamente en el ámbito familiar. Queremos compartir con ustedes algunas ideas de cómo, como familia, podemos favorecer el aprendizaje en los niños y adolescentes. ¿Qué ideas tienes para nosotros, Guillermo? Pues yo creo que una de las más importantes, bueno, hay que recordar que la educación en el seno familiar pues es muy importante porque aprendemos demasiadas cosas, ¿no? Tanto formas de actuar, conductas, costumbres, todo lo que nuestro alrededor, prácticamente nuestro mundo, cuando somos pequeños, pues inicia en la familia, ¿no? Ya de ahí salimos a la escuela, que es como nuestra segunda casa, y vamos como aprendiendo muchas más cosas en la interacción con ellos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas muy importantes que la educación nos brinda es poder darle a nuestros hijos como, o nuestros hijos o las personas, eh, mm, pues sí, los pequeños de la casa, ¿no? Darle una guía de cómo nosotros vemos la vida, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante el hecho de que nosotros podamos darles mensajes, por ejemplo, claros de qué es lo que queremos para ellos y cómo es que nosotros nos comportamos ante la sociedad, ¿no? Nosotros como adultos a lo mejor nos comportamos ante los demás, para que ellos también vean un mensaje claro entre lo que decimos y lo que hacemos. Estoy pensando en que estos mensajes claros a los que te refieres tienen que ver mucho con la congruencia por la que nos conducimos ya siendo adultos, como Ujú. estos padres de familia que en algún momento quieren fomentar la honestidad en sus hijos, pero constantemente los hijos lo que perciben en ellos son mentiras entre Ujú. ellos como padres o con ellos hacia otras personas, y entonces eso en un niño genera precisamente esa confusión de entonces en qué momento sí y en qué momento no se tendría que hacer. Recuerdo muy Bien. claramente, Guillermo, una escena. Yo estaba todavía en la universidad, subo al transporte público y veo a una abuelita. Quiero pensar que era la abuelita de un niño, del niño que iba acompañándola. Entonces el niño se sube al transporte y empieza a patalear, como jugando, pues. Y Ujú. entonces yo lo que percibí desde donde yo estaba sentada, lo que yo percibí es que sin querer, pateó en la espinilla a su abuelita. Y Ujú. entonces la abuelita reaccionó de una forma como muy automática y le dio como un manazo. O sea, no se vio que fuese un golpe fuerte, pero lo hizo. Y Ujú. entonces le dijo, no pegues. Y entonces, vaya, yo Ok. me quedé así como de, le dice que no pegue pegándole. O sea, ¿no? Sí, claro. Justo creo que ese es el tipo de mensajes a los que te estás refiriendo, ¿cierto? Sí, 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 claro. Y es que también cuando somos pequeños, pues no vemos de la misma forma el mundo que cuando ya somos grandes, ¿no? Apenas estamos conociendo, desarrollando nuestras habilidades, conociendo nuestro mundo y nuestras propias mm, inquietudes y nuestros propios alcances, ¿no? También. Y entonces, pues nosotros a lo que creemos o lo primero que vemos y que analizamos también son nuestros padres o la familia inmediata, qué es lo que hacen, cómo lo hacen ellos, para hacerlo yo también, ¿no? Entonces, si hay este tipo de mensajes que no son tan claros, como que a veces sí soy honesto y a veces no, entonces, pues no sé exactamente cuándo hacerlo, ¿no? Y de ahí voy aprendiendo que cómo es que me comporto. A lo mejor si dices soy honesto, pero no voy a hacerlo de verdad, pues es como yo aprendo, ¿no? A dirigirme por la vida y todo. Entonces, pues desde ahí creo que debemos empezar a dar mensajes claros. Creo que ese sería nuestro primer tema de hoy, ¿no?
Ok. ¿Mm? Y fíjate que esto de estos mensajes claros y me lleva como a pensar en uno de los puntos que yo compartía también contigo, que tiene que ver, que tiene que ver con el ejemplo, pero es predicar con él. Ujú, En muchos sentidos se puede predicar con el ejemplo desde estas creencias que cada uno tiene al respecto de cómo ve la vida y cómo se desenvuelve en ella y cómo resuelve los conflictos de la vida, porque yo creo que la educación, pues no nada más, de educación no nada más podemos hablar del ámbito educativo, de académico ujú, más bien, ¿no? O sea, podemos hablar de otros aspectos en los que juega un factor muy importante como resolver problemas triviales de la vida. Y entonces, ujú. una de las cosas que yo estaba pensando antes de entrar al en vivo, justamente es el ejemplo con el que predicamos respecto al aprendizaje o a este proceso de enseñanza, aprendizaje y demás, porque pensaba mucho precisamente en ti y en el ejemplo que yo siempre vi de tu papá, que siempre me decías que estaba en diplomados y me decías que tenía un chorro de libros y tenía un montón de historias para contar. Y entonces la gran imaginación y el gran talento que yo pienso que tú tienes, por ejemplo, para absorber los idiomas precisamente, o esa facilidad que tienes, fue a razón de los estímulos que se generaron en tu familia, probablemente, Ujú. y también ese ejemplo que tú veías, ¿no? Entonces yo me imagino a un Guillermo chiquitito decir, yo de grande quiero ser como mi papá, que no termina de estudiar, porque entonces está siempre haciendo, aprendiendo cosas nuevas constantemente. ¿Qué tan importante consideras que es este factor de siendo adultos? Digo, sin importar si eres mamá o papá, siendo adultos, ¿qué tan importante crees que resulte esto de predicar con el ejemplo en cuanto a siempre estar aprendiendo cosas nuevas? Pues, ajá, creo que es en esa parte ahorita que lo mencionas es bien importante y creo que no nada más lo que digas y no todo lo que hagas exactamente, sino los pequeños detalles también cuentan, porque te dicen mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo igual a mi papá, pues, le gustaba mucho hacer muchas cosas, estudiar, le gustaba en sí la vida, el mundo, ¿no? Le maravillaba y creo que en cualquier actividad que hacía estaba presente la curiosidad. Y creo que una de las cosas o detalles que yo veía o que inconscientemente proyectaba era el hecho de no quedarse haciendo nada. Y como lo decía él o cómo lo hacía, era simplemente quitarse la pijama, ¿no? Ponerse ropa de trabajo, ponerse en ropa de calle y decir, bueno, ya empezó mi día y no voy a quedarme en la cama, no voy a estar en pijama, aunque no vaya a salir, estoy listo como para iniciar mi día y esa es como la parte del que él me mostraba o él ni siquiera quería mostrarme, ¿no? Pero proyectaba esa sensación de que estamos listos para iniciar el día cuando ya no tenía su pijama, ¿no? Tenía su pijama, estaba en de descanso, pero inmediatamente cuando empezaba su día ya estaba listo, ¿no? Para salir a la calle, aunque no lo necesitara. Entonces, esa es una parte muy importante que también no nada más es de una sola, de una sola parte, ¿no? Sino tanto papá como mamá o los miembros de la familia que estén involucrados dentro de la familia, pues proyectan estos pequeños detalles que los niños, aunque no lo sepan, los están absorbiendo, ya sea consciente o inconscientemente, esos pequeños detalles que podemos notar en los miembros de la familia nos van también dando una perspectiva, ¿no? De cómo comportarnos, de qué hacer. Entonces, pues ya, para mí es como iniciar el día, ya estoy cambiado, estoy listo para ir adelante y eso es algo que también, pues es de todos, ¿no? En todos los miembros de la familia mm, contribuyen a este tipo de señales y detalles que se proyectan sobre los hijos, ¿no? Ujú, Siempre he pensado que los pequeños detalles hacen la diferencia y esos pequeños detalles en suma pues son los grandes cambios que se producen en la vida. Y me ujú, encanta porque ahorita que dices algo tan sencillo como levantarte y quitarte la pijama ya tuvo un impacto en ti que a lo largo de tu vida te comunica algo, ¿no? Lo importante de ujú, la comunicación, te comunica algo, estamos listos para. Dijiste ujú. algo, algo de tu papá que me gustó mucho ahorita, es como a él le gustaba la vida, o sea, sí le gustaba aprender en un aula, pero también le gustaba la vida, entonces de la vida se aprende. Me hiciste recordar que hay muchas personas adultas
con las que yo he convivido, y a veces les preguntan, ¿no? ¿Y en dónde estudiaste? ¿No? Ah, pues Ujú. en la escuela de la vida. Y yo, claro, Sí, ¿no? Grandes aprendizajes en la escuela de la vida, porque ahí no hay como que alguien te vaya a poner un 10, ahí claro. simplemente o sales bien librado de las situaciones, de los desafíos, o ahí te Ujú. quedas. Entonces, qué bonito Claro. que lo menciones de esta manera, Guillermo. Perdóname, ibas a decir algo. Sí, no, ya ni me acuerdo. No, continúa. Ok, entonces déjame ir con el siguiente punto que nosotros Ajá. teníamos aquí anotados, que también es algo que acabas de mencionar, no nada más es de un lado. Digo, ahorita estábamos poniendo el ejemplo de tu papá, que me parece brillante, porque creo que eso es algo muy poco visible en la sociedad, incluso en la actualidad, aunque estamos cambiando, es muy Ujú, poco visible ver la participación de un papá en la vida académica de los niños. Y esto yo te lo compartía. En las familias que yo he atendido, no en todas, en algunas, donde hay adolescentes o donde hay niños, es una de las, voy a llamarle así, es una de las quejas constantes ujú, de algunos niños y adolescentes. Dos cosas principales. Número uno, que cuando hay, por ejemplo, festivales o ujú, eventos culturales donde van a tener una participación, ya sea un bailable, interpretar un instrumento, cantar, lo que sea, experimentan una gran tristeza porque mamá y papá no podían asistir porque estaban trabajando. Y esa es una realidad social, lo entiendo, que mamá y ujú, papá pues están trabajando, pero y podía ir la abuelita o podía ir la prima o podía ir quien sea, pero mamá y papá no estaban. Y entonces eso generaba una sensación de dolo, una petición constante en los niños y en los adolescentes de ujú, percibir justamente ese involucramiento. Y otra de las frases muy comunes que he escuchado en la terapia familiar de los adolescentes, principalmente que ya tienen un poquito de mayor conciencia que los niños, ujú, es mi papá nunca fue, por ejemplo, a recibir mis calificaciones. Eso siempre lo hizo mi mamá. ujú, Y claro, entonces lo curioso es que a pesar de que puede ser algo que entienden, ¿no? Papá está trabajando, a pesar de que seguramente lo entienden, hay una interpretación que hacen como falta de interés. Y entonces claro, eso realmente duele, ¿no? Entonces la participación académica de los niños y adolescentes, tanto por mamá o por papá, pues es sumamente importante. Es más, y si los dos van, pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué piensas? claro. Y creo que esto, como mencionas también, los detalles son bien importantes porque incluso si no van, el interés se nota en otros aspectos, ¿no? A lo mejor le preguntas cómo te fue, o ves la boleta y lo felicitas, o haces cualquier situación relacionada a eso y se ve el interés, ¿no? Desde ahí. Pero pues si ni siquiera sabían, ¿no? Que a lo mejor era día o semana de entrega de boletas y no les pasa ni por la cabeza que pues eso es un acontecimiento importante, pues obviamente lo que van a percibir es desinterés, ¿no? Y como comentábamos, ¿no? Los pequeños detalles son a veces lo que significa más o lo que más se nos queda. Una cosa pequeña, un pequeño detalle se nos va a quedar en la cabeza si es muy significativo, por más mínimo que sea, ¿no? Entonces, igual es algo que tomar en cuenta. Y igual, como parte de mamá y papá, creo que cada quien aporta cosas principalmente diferentes que a veces se complementan, ¿no? Entonces, por eso son necesarios ambas perspectivas, ¿no? Ya sea de la persona que esté a cargo de los niños, las personas que estén a cargo de ellos, pues cada quien aporta algo nuevo, algún complemento, y creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que no nada más es una sola persona la que hace todo el trabajo, ¿no? Todo el aporte educativo, ¿no? A los niños, sino es todos y de una forma u otra, ya sea positivo o negativo, se está influyendo, ¿no? Aunque no se quiera, aunque no queramos comunicar nada, eso nos está diciendo algo. Claro. Ujú, Justo me llevaste a la solución, ¿no? Porque esto que mencionaban estos niños y adolescentes en el consultorio, en la terapia familiares, em, me siento triste porque mis papás no van. O, ujú, o esto de, pues mi mamá siempre es la que va, mi papá no, nunca fue o nunca iba. Y entonces, obviamente, dentro del ambiente terapéutico, lo que buscamos son herramientas, son estrategias, son soluciones a una situación que ha estado aquejando
a toda la familia o principalmente a uno de ellos. Y entonces la resolución, que es el consejo que podríamos darles hoy a los papás y a las mamás, es esto que acabas de decir, de ese pequeño detalle. Entendemos que si por algún motivo de verdad fue imposible que tú asistieras a ese evento cultural, a la firma de las boletas, a la obra de teatro que era en familia, etcétera, órale, bueno, eso es una realidad que a lo mejor sí no vas a poder cambiar, pero la solución también viene a raíz de las conversaciones. Atendí hace tiempo alguna familia donde los papás elogiaban mucho a uno de sus hijos y al resto no. Y entonces yo le Ok. preguntaba, ¿no? Al que elogiaban mucho, bueno, ¿qué hacen tus papás contigo como para que te sea tan sencillo aprender las cosas? Los papás pensaban que los otros dos hijos tenían como alguna dificultad en cuanto al aprendizaje, pero ya los habían llevado a Ujú, una valoración por parte del especialista, la psicóloga infantil, y no había ujú, como nada anómalo, era más el cómo lo estaban viendo que cómo era en sí. Entonces, ujú, este hijo mayor, lo que les decía, lo que me decía más bien a mí y les dijo después a sus papás, es que a la hora de la comida a él siempre le preguntaban qué cosa nueva había aprendido en la escuela. ujú, Y entonces ujú, el chavo lo que decía es que es muy consciente, me dijo, creo que eso a mí me sirve como para repasar el tema que vi en la escuela ujú, sin sentirlo como una obligación. O sea, es más como una conversación y luego me ujú, volvían a preguntar, oye, ¿te acuerdas cuando enseñaste? E incluso los hermanos hacían exactamente lo mismo. Entonces, esta ujú, práctica, ¿no? Este comer juntos y hacer esa pregunta tan sencilla, ¿qué aprendiste de nuevo el día de hoy? ujú. Tenía un impacto en el aprendizaje de este chico increíble. Lo comienzan a poner en práctica con los otros dos hermanos y lo increíble fue eso, que los otros dos chicos se sentían con mayor capacidad de aprendizaje. Mira que no me acordaba de ese caso, pero Ujú, fue un caso muy bonito porque el hermano mayor se convirtió en aliado de los papás para darles un mayor poder a los otros dos ujú. hermanos Ok. que él realmente apreciaba. Entonces estuvo como padrísima esa sesión, porque entonces ya todos se vieron justamente como aliados, ¿no? Ah, mis papás hacen algo, mi hermano mayor hace algo y nosotros también Ujú. contribuimos a la conversación a la hora de la comida. Claro, y eso creo que un punto importante, ¿no? La hora de la comida es un momento excelente para averiguar de cómo les fue, cómo se sienten, todos los miembros de la familia, no nada más los hijos, sino en general la familia completa. Es un buen momento para convivir. El momento de la comida, y más que son 3 veces al día, ¿no? Desayuno, comida y cena, que a lo mejor no todos pueden estar en todas las comidas, pero pues es una buena idea hablar de lo que le pasa a cada quien en el momento de la comida, ¿no? Porque ya después, en a lo largo del día, que si te vas a una actividad, que si tienes tarea, que si el trabajo, que si las cosas de la casa, que si voy aquí, allá, y ya no nos podemos comunicar como tal, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, yo creo que sería recordar hacer algo bonito en la comida, ¿no? Platicar de algo bueno que nos haya sucedido en la comida. Padrísimo. Y bueno, la verdad es que el último punto que yo tenía como contemplado y que a lo mejor ahí también tienes un aporte importante es definitivamente fomentar la lectura. Desde Claro. muy pequeñitos, fomentar la lectura estimula la curiosidad en los niños, estimula la imaginación, que la imaginación es un proceso cognitivo maravilloso para la resolución precisamente de los conflictos. Creo que no está tan abordado en el ámbito familiar, es como, pues porque todo el mundo puede imaginar o porque los niños tienen mucha imaginación. Sí, el problema no es ese, el problema es que no se usa ese recurso que tenemos justamente cuando Ujú. somos pequeñitos y entonces fomentar la lectura creo que es una de las cosas básicas que como familia puede tener un alto impacto en el desarrollo académico de tus hijos, porque el tema de las calificaciones en la terapia familiar es de lo más común. ¿Por qué van a terapia? Porque entonces los mandaron de la escuela porque el niño tiene bajo rendimiento académico. Entonces la Ujú. pregunta del millón es, bueno, pero como familia, ¿qué estamos haciendo para que ese rendimiento académico incremente? Claro. Y pues creo que tocas varios temas muy importantes, ¿no? Primero la lectura, y antes de la lectura, igual es muy importante hablar de el fomento, cómo fomentarlo
porque realmente si nosotros asignamos como algún libro, pues lee este, como en la escuela, ¿no? Muchas veces no nos gusta tanto. Entonces, creo que cada quien debe de encontrar su tipo de lectura, su libro, algo que le interese y de ahí para adelante, ¿no? Porque si realmente le dices, pues vamos a leer este libro, pues a lo mejor no le gusta, no es tan atractivo y se siente más como una obligación que como un gusto. Entonces es mejor tratar de encontrar algo que te guste para que lo puedas seguir, sentirte motivado y seguir haciéndolo, ¿no? Día con día. Y otra de las cosas, como te comentaba, en el congreso que fue el fin de semana, nos estaban platicando un conferencista en inglés, porque era de educación, ¿no? En la lengua y los beneficios de la ficción, leer ficción, que nos abre pues los ojos a muchas cosas de todo el mundo. El conocimiento mundial está en la ficción, porque cualquier ficción viene de la realidad, ¿no? De la realidad del autor, de lo que ha vivido, de lo que sabe. Y aunque sean historias pues que no pasaron, que como tal son una ficción, vienen más bien de la realidad, ¿no? Si vamos a hablar acerca de los militares, pues vamos a encontrar acerca de los rangos, de las características de ellos, de su día a día. Si vamos a hablar de un taxista, pues vamos a entrar en su mundo, ¿no? Nos vamos a entrar en su mundo. Y nos sirve mucho también porque aprendemos de todo, de cultura general. La ficción, pues hay muchísimos temas, ¿no? Y creo que es algo también que nos beneficia porque a raíz de que tiene muchísimos temas, podemos nosotros elegir, ¿no? El que más nos convenga y el que más nos guste, el que nos motive, ¿no? Algunas veces conectamos con una historia luego, y algunas veces, pues de plano no, aunque una persona sea mi libro favorito, la otra persona no lo va a ver de la misma manera. Entonces, cada quien, creo que ese sería mi tip que podría dar, que cada quien encuentre la lectura que le guste, la que le interese y la que lo motive. Y esto, este tip que nos da, sabes, me lleva a pensar en cómo lograrlo. Yo estoy Ujú, pensando en que, mm, por ejemplo, el que tú tengas la posibilidad de llevar a tu hijo, a tu hija, a una librería y entonces vayas a la sección, por ejemplo, de niños y entonces vea todos los libros y lo pueda elegir, es toda una ujú, experiencia para ellos, ¿no? Recuerdo muy bien que alguna ocasión llevé precisamente a Luna su primera vez en la librería y ujú, entonces yo vi un chorro de libros y pues obviamente por mis gustos yo decía, mira este, ¿no? Y este. Y ujú, entonces ella eligió un libro que yo ni siquiera había volteado a ver. Y ujú, entonces ella lo eligió, me acuerdo muy bien que ese día me acompañó al consultorio, algo íbamos a hacer. Y ujú, resulta que ese libro tenía, o sea, sí venían algunas historias, pero también venían actividades con pegatinas y entonces tenía que completar una sirenita, o sea, tenía que hacer varias cosas y estaba yo sorprendida por la edad que tiene y sin saber leer, resolver el problema. Creo que ujú. incluso sí te lo compartí porque yo dije, o sea, yo Sí, no le leí las instrucciones, yo no le dije qué es lo que tenía que hacer, pero cuando menos acordé, ya las había resuelto ella solita, o sea, yo la claro. dejé, me fui, escuché un silencio, esos silencios peligrosos en los niños porque seguramente están haciendo Haciendo travesuras algo. y cuando Sí. regresé ya había resuelto 2 o 3 ejercicios ella solita, y obviamente yo me quedé impactada y entonces creo Ujú, que el que puedas incitar a tener experiencias en tus hijos como este de seleccionar un libro para ver qué es lo que a él visualmente le empieza a llamar la atención, es ujú, una parte como importante para elegir, ¿no? Para darse cuenta. Y claro. otra de las cosas creo que también es como poder generar un ambiente tanto físicamente Ujú, como emocionalmente, ¿no? Es como cómo se siente o cómo percibo hoy a mi hijo, a mi hija, como para decirle vamos a leer juntas, ¿no? Hay veces que, ujú. por ejemplo, a Luna le gusta que le lea un cuento antes de dormir y me pide que lo lea 3, 4 veces. Y bueno, ahora le Se la vale, yo, aprende. sí, claro, y ya se lo sabe. Vaya, es un ambiente ya como de mucha tranquilidad, y es como ya se está entregando al descanso, pero hay otros momentos en los que tienen el librero todos sus libros y me dice, léeme un libro, y yo, ¿cuál quieres? Ujú, sí, Algunos se los claro. han regalado, algunos otros se los he comprado, y entonces cuál quieres, ¿no? A lo mejor no tiene como la posibilidad de elegir uno en la librería, pero ya tiene uno.
Entonces eso va generando precisamente esa estimulación y esa curiosidad para resolver los desafíos de la vida en su día a día, claro. porque no siempre voy a estar Y yo. creo que ese es como el bonito camino del autodescubrimiento, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que ya como revisando entre mis cosas, ordenando y sacando cosas que ya no utilizo, pues encontraba libros, revistas, o sea, cómics, muchas cosas. Son como, tenía muchos libros que me acuerdo que leía y volvía a leer cuando ya pues podía hacerlo y que los leía, no sé, 3, 4 veces y eran de diferentes temas, ¿no? Tanto cómics como de los de Archie hasta los animales, ¿no? Entonces eran diferentes cosas que a mí me interesaban. A final de cuentas, yo todas las cosas que tenía ahí guardadas, todas ya sabía que o recordaba haberlas leído alguna vez. Y múltiples veces, ¿no? No nada más era una, sino varias. Entonces creo que a mí lo que hicieron mis papás conmigo fue aviéntale todos los libros que quieras y ya él elige y pues me compraban de todo, ¿no? O sea, de ahí yo creo que también nace el interés por varias cosas, ¿no? Entonces creo que también es una buena idea como tú también lo haces, el hecho de decirle a tu hijo, pues, ¿cuál quieres? ¿Qué es lo que quieres leer? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que te interesa o te llama la atención, ¿no? Y ya sea con dibujos o sin dibujos, con actividades o sin actividades, de cualquier tema, pues siempre es bueno experimentar, ¿no? Para saber qué es lo que nos gusta. Ujú, Creo que esa es una de las bases del aprendizaje, la experiencia, experimentar. ujú. Entonces, familias, regálenle experiencias y regálense experiencias a sus niños y a sus adolescentes. Y si hay algo que se les atore, hay algo con lo que, vaya, no saben de qué manera resolverlo, bueno, pues siempre está también la opción de la psicoterapia familiar, donde todos los miembros tienen una participación activa para poder unir fuerza y resolver cualquier conflicto. Así que si estás de acuerdo conmigo, Guillermo, déjame hacer solamente un breve resumen de todo lo que hablamos el día de hoy para que la familia tenga un impacto en pro de la educación. Sería enviar mensajes claros, Ujú. predicar con el ejemplo, tener una participación en la vida escolar, no necesariamente de forma presencial en la institución o en el instituto, en la escuela, sino también fomentando la curiosidad acerca de y el interés de cómo le fue a tu hijo, a tu hija en la escuela. Y definitivamente el último del que hablamos ahorita fue fomentar la lectura. Así que si no hay algo más que tú quieras añadir en esta noche, vamos a Pues nada despedirnos. más, pues lo de los detalles, ¿no? Que también a veces se nos pasan desapercibidos, pero que cuentan mucho a la hora de que los niños aprenden los pequeños detalles que tenemos con ellos, para con ellos, o simplemente lo que mostramos, ¿no? En nuestra vida. Ujú. Muy Vale, bien. entonces no pasen desapercibidos los pequeños detalles porque son lo que hace la diferencia. Pasen una excelente noche, nos estaremos viendo el próximo lunes en punto de las 9 para seguir compartiendo con ustedes algunas ideas y perspectivas de los temas de los que ustedes quieran que nosotros hablemos. Pasen una excelente noche, Guillermo, muchísimas gracias Gracias por por la acompañarme. invitación. Sí, Gracias. Bye. hasta luego. Bonita noche.